Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. El día de hoy tendremos una entrevista a José Manuel Millán, secretario general del partido UDEC, para que nos hable sobre la sociedad civil, sobre la separación de poderes y otras preguntas concernientes de la formación que dirigen. Y para ello contaremos con el politólogo Isaac Moriel. Buenas noches, Isaac. Hola, buenas noches a todos. Con el politólogo gallego, Francisco José Novo. Buenas noches, Francisco. Hola. Buenas noches. Con la musicóloga graduada por Cambridge, Daniela Isolina Matar. Buenas noches, Daniela. Buenas tardes a Chile. Hola, buenas noches. Y con Javier Bustos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, buenas noches. Yo moderaré este debate. Mi nombre es Miguel, un señor de Logroño, y doy turno de palabra a José Manuel Millán para que nos presente su proyecto y nos hable un poquito de su formación. Adelante, José Manuel. Hola, gracias. Pues mira, es muy sencillo. Yo soy el secretario general de un partido que se llama UDEC, Unidad de Centro, y este partido surgió por una serie de personas hacia el año 2016 absolutamente desencantados con lo que estaba pasando, que no entendíamos. De hecho, yo tuve una experiencia participando en UPyD, otros tuvieron otras experiencias trabajando en Ciudadanos y no entendíamos lo que pasaba. Así que nos quedamos en silencio durante 2 años y creamos una cosa que se llamaba una unidad de trabajo. Unidad de centro no es la unidad de los partidos de centro, no. Unidad de centro es simplemente una expresión que implica a un grupo de trabajo que se dedica a investigar qué es el centro, qué ha pasado con la política en los últimos años, por qué realmente están fracasando los partidos políticos, todos, tanto los clásicos como los nuevos, qué ha pasado con la sociedad, y eso es lo que se llama unidad de centro. Entonces, unidad de centro es una unidad de reflexión que luego se transformó en un partido político. Pero básicamente es una unidad de reflexión. Perfecto. Entonces, yo formularé luego los distintos bloques de debate, pero ahora pasamos al turno por si alguno quiere preguntarle algo, y quisiera dar el paso a Isaac. Hola, buenas. Nada, realmente me llamó la atención este proyecto cuando lo leí por internet y es un placer tener a José Manuel aquí. Me gustaría saber dónde están ahora mismo y cuánta gente forma parte del proyecto. Bueno, somos muy pocos. O sea, somos menos de 50 personas. ¿Por qué? Porque no nos hemos dedicado fundamentalmente a reclutar gente. En estos momentos lo que hemos hecho ha sido una serie de lanzar comunicados y hemos encontrado que se nos ha unido gente. Se nos ha intentado unir mucha gente que en cuanto le hemos explicado que un partido tiene que ser intrínsecamente demócrata, pues no les ha gustado. Se han ido. Entonces, poco a poco vamos incorporando personas y tenemos la expectativa de acercarnos a algunas cuantas, sobre todo a las elecciones catalanas, a las autonómicas. Nos gustaría presentarnos en las elecciones catalanas. Perfecto. Quisiera preguntar algo, Francisco José Novo. Sí, bueno, yo leí en el programa que proponían el sistema proporcional que hay ahora, proponían como mínimo que se escogieran 2 diputados por provincia, por circunscripción. Entonces mi pregunta era, ¿por qué no un sistema mayoritario como el de Estados Unidos? Un diputado por circunscripción, que no tiene por qué ser provincia, puede hacerse de otra forma, por ejemplo, cada medio millón de habitantes o para que no sea muy desproporcionado. O sea, ¿por qué no un representante por circunscripción, que estrictamente es lo democrático, ¿no? Ya, estrictamente eso es lo democrático. Lo que pasa es que nosotros hemos querido, o sea, hay veces uno decide qué hacemos, lo tiramos todo al suelo y empezamos de nuevo, o hacemos una reparación de lo que hay. Y nosotros hemos ido más por la reparación de lo que hay. Básicamente, nosotros pensamos que en España el sistema de representación está basado en las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen 2 cosas, que son el Congreso de los Diputados y el Senado. La discusión siempre es que el Congreso de los Diputados representa las ideologías, los partidos, mientras que el Senado representa a los ciudadanos que viven en un territorio. La gran discusión ha sido cuál era el territorio. Entonces, nosotros hemos hecho simplemente una pequeña cálculo y hemos dicho, si queremos que sea una auténtica representación,
Yo tengo que saber que en que cada ciudadano tiene la misma cuota de poder a elegir tanto senadores como diputados. Entonces lo que hacemos es cogemos el censo de una provincia, lo dividimos por una cifra más o menos que son 70.000 y sale un número de electos. Y eso lo dividimos entre diputados y senadores. ¿Qué ocurre? Pues que al final nos salen unos cálculos en que, y además intentamos hacer, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se hizo la ley electoral, que es un bodrio, y la Constitución en ese aspecto es un bodrio, se hace un estudio absolutamente asimétrico. Se decide, primero, que se cogen dos personas de los 350, se cogen dos por provincia, que son 100, y luego se reparten los 150, que no es lo mismo que decir, voy a hacer un reparto, asegurándome que cada sitio haya dos. Eso es así. Y luego lo de los senadores, el designar 4 senadores por provincia, pues es una barbaridad. No tiene ningún sentido. Eso es lo que pasa. Entonces, si queremos hablar de proporcionalidad, tenemos que hablar de proporcionalidad completa. Sí, pero quiero decir, de esta forma, sí, bueno, puede ser más proporcional, pero sigue siendo, dependiendo de las decisiones del partido, sigue siendo una partidocracia, ¿no? De otra manera, el representante estaría un poco suelto sin estar dependiendo del aparato del partido, porque convengamos que, los partidos, vale, la teoría pueden funcionar muy democráticamente, pero después, vas a votar lo que te mande el jefe del PP, del otro, y de esa forma el representante sería directamente responsable ante sus electores. Cierto. Yo creo que sería mejor el sistema ese, pero bueno, yo no me... Es que nosotros hacemos otra separación. Hoy por hoy lo que es una locura, es que, y es inviable, y lo empezamos ya, y esta propuesta la hemos presentado ya en las Cortes, en la mesa de la reforma constitucional, es que pensar que el mecanismo de que los diputados elijan al presidente es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la fragmentación que hay ahora y va a haber en los próximos años es terrorífica. Entonces, al final, la elección del presidente es un mercadeo persa, sin ninguna duda. Y un presidente en esas condiciones no puede afrontar bajo ningún concepto, puede afrontar cualquiera de los cambios que hay que hacer y de los retos que vamos a tener en el futuro. Por eso pretendemos que haya unas elecciones presidenciales separadas. Ese es el que de verdad tiene que arreglar las cosas. Y los partidos son otra cosa, las ideologías son otra cosa. Bien, me gustaría darle ahora el turno a Daniela Isolina para que formule su pregunta. Creo que quería preguntarle a José Manuel es el tema de cómo piensan llegar o si piensan agrandar la cantidad de seguidores, cómo piensan llegar al electorado en caso de plantearse entrar en el juego político. ¿Cuáles son las metas que tienen en cuanto a esto? O sea, ¿cómo buscan llegar, digamos, a la gente? Bueno, de entrada, evidentemente, uno de los temas que hemos tenido que utilizar es la propaganda que está a nuestro nivel, del boca a boca y de la gente. Como no tenemos medio, pues nos hemos creado una radio. Tenemos nuestra propia radio, que es una radio que se llama Antena Radio, que está empezando a emitir ya y que tiene su propia página web, que dentro de poco empezará a funcionar. Y lo que estamos comprobando es que la gente sí escucha. Leer no lee, pero escuchar sí escucha. Es decir, una radio que en parte está preparada para defender al partido y por otro lado es abierta para todo el mundo que quiera. Ese es uno de los temas. Los otros son clásicos, propaganda donde podamos y boca a boca. Ajá. Sí, pero el tema, pues cuando puedas también, José Manuel, déjanos los links para ponerlos en el vídeo de la radio y así lo ponemos abajo en la descripción. Sí, la radio en estos momentos está cogida con pinzas, está emitiendo ya, pero, por ejemplo, para emitir una radio en condiciones tienes que tener la página web. Y una de las cosas que nos encontramos ahora, porque estamos aprendiendo de todo, o sea, aprender a hacerse una radio es complicadísimo. Que si tienes que un reproductor, que se emite en iCash, que se emite en no sé qué, que se emite... Y conseguir un reproductor que no emita publicidad nos cuesta mucho. Pero bueno, os lo pasaré toda esa información y muchas gracias porque siempre ayuda. Y página web también, me imagino. También. Sí, pero también hay que un poco, el tema es ese, saber qué tipo de... Porque claro, convengamos que todos los partidos políticos buscan un tipo de mercado meta que se llama en marketing, ¿no? ¿Cuál es importante,
digamos, ¿cuál sería el votante ideal de la propuesta? O sea, por ejemplo, Podemos enfoca a un determinado grupo, Vox enfoca a otro grupo, y así cada partido tiene un, digamos eso, el mercado meta, ¿no? Sí. ¿Cuál ves tú que sería el mercado meta en general de la propuesta de ustedes? Para nosotros el mercado meta no es tanto el de una ideología, sino de un sentimiento. Es decir, creemos que hay mucha gente que está muy desencantada. De hecho, a nosotros se nos han unido gente que es de Podemos, gente que venía de Vox y gente que venía del PP. ¿Por qué? Porque el 80% de los militantes o participantes son generalmente personas civilizadas, que lo que quieren es democracia. Cuando descubren que en su entorno no hay democracia, es cuando se rebelan. Entonces, Bien. nosotros estamos orientados fundamentalmente a gente que está desencantada de la política, pero claro, que no sean profesionales de la política. Y ahí es donde nos complica la vida. Claro, ese es el problema. ¿Cómo no entras en el juego de la demagogia cuando en realidad la demagogia es lo que te hace, en cierta forma, llegar en política, ¿no? Es complejo. Pues mira, Mi pregunta. Pues mira, una de las razones que hemos hecho es lo siguiente. Uno de los grandes problemas que tienen los partidos es la estructura de mando. La estructura de mando es la que elige... Sí. Es la que elige a los candidatos o a los electores. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido neutralizar la estructura de mando. De forma que ya de entrada en nuestros estatutos se parte de que en un comité local, que es el más pequeño que hay, solo se elige a la gente que está de ese comité y lo eligen entre ellos. Y la unidad única, la unidad de poder, es lo que sería en su día el círculo de Podemos. A partir de ahí se sube para arriba, pero los que suben arriba son coordinadores, no tienen poder. O sea, esa es la única manera que entendamos, porque nosotros creemos que el partido tiene que ser esencialmente democrático. Vale, perfecto. Voy a dar ahora paso a Javier para que formule un par de preguntas y luego doy paso otra vez nuevamente a Isaac. Sí, mira, yo te quería hacer dos preguntas. Primero, continuando la de Daniela, para saber, vosotros defendéis lo que es la democracia, el centro, pero ¿qué electorado entra ahí? Vamos así, en el tema de los valores, ¿qué ideología más o menos se centra y cuál se aparta de ella? Verás, uno de los motivos que ¿vosotros me veis a mí gesticular las manos? ¿O está congelada? Yo te veo congelado. Ya. Congelado. Vale, pues entonces intentaré explicarlo de la forma más sencilla. Una de las maneras que nosotros empezamos a pensar es que como planteábamos el tema de la sociedad civil, nosotros nos imaginábamos a una persona cualquiera, que en una línea vertical, que vive en un mundo donde arriba hay una anarquía total, todo está libre, la libertad máxima. Claro, como eso es inviable, llega un momento que se tienen que organizar. Y entonces ceden parte de su libertad a unos señores que luego serán el gobierno o será la policía para que eso se organice. Bien, entonces, como eso, pues al principio es muy rudimentario, lo que va haciendo es que va cediendo poderes a una organización. Pero lo cede con lo que llaman las reglas de compromiso. O sea, yo te doy mi libertad para que tú me des seguridad. Vale. Esa línea vertical, que es de la máxima libertad hacia arriba, hacia abajo, va bajando y va cediendo cada vez. Aparecen las formas de gobierno, aparecen los estados, que a veces llega un momento en que cada vez en función de la seguridad o de otros temas, van cogiendo más libertades y restringiendo más las libertades y van haciéndose. Hasta que llega un momento, bueno, pues nosotros pensamos que en esa línea, que está arriba del todo la libertad absoluta, cuando el ciudadano va cediendo, llega hasta un momento en que se enciende una chispa que llamamos el principio de la democracia, que es en que el equilibrio entre lo que cedes y lo que partes ya mínimamente es razonable. Si vas bajando, cada vez va cediendo más hasta que llega un momento en que esa luz se apaga y empieza lo que se llama la dictadura o la esclavitud. Bueno, pues esa zona, que es lo que nosotros entendemos, el área de existencia de una democracia, es lo que yo puedo hacer como persona. Casarme, cambiar de trabajo, ir de viaje, comprar una casa. Vale. Y luego hay otra línea horizontal, que es cómo yo participo en el mercado. A la izquierda tendríamos
no puedo participar porque todo es comunista y todo es del Estado, mientras que poco a poco va abriendo la mano para que haya reglas de participación, para que la gente participe, hasta que se enciende un momento en que el equilibrio es justo, es bueno, y luego si vamos moviéndonos, en este caso, por ejemplo, he puesto a la derecha, llegaríamos a un momento en que las reglas del mercado, el Estado cada vez es más débil, llegaríamos a un estado en que no existe el Estado, que sería el capitalismo puro y duro, que es también una barbaridad. Los dos extremos no son buenos. Bueno, pues hay dos puntos en esa línea horizontal, que es cuando el equilibrio de las reglas de protección enciende la democracia y las líneas de protección apagan la democracia. Bueno, pues todos esos dos puntos representan un cuadrado, que es lo que llamamos nosotros la existencia de la democracia. Bueno, pues desde el punto de vista del ciudadano, al ciudadano le da igual si está a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Él lo que quiere es una escuela, por ejemplo, que funcione. Y le da igual si la escuela es pública, si es concertada o que es privada con cheque escolar. Al cliente, al usuario, le da igual. Le da igual si hay un monopolio. O sea, esa es la historia. Entonces, bajo el punto de vista, el ciudadano es egoísta. Y le da igual cómo consigue los bienes para él, para satisfacer su estado de bienestar. Por tanto, nos da igual que alguien sea de izquierdas o de derechas, lo que importa es cómo le consigo. Nosotros decimos que el problema del centro es que el centro no es ser una derecha moderada o una izquierda moderada. Ser de centro es asumir que hay cosas que la izquierda ha hecho muy bien y que no se pueden privatizar, y hay cosas que la derecha ha hecho muy bien, pero que no se pueden hacer públicas. Y claro, el problema grave es que para un conjunto de personas que piensan en la izquierda, no puede aceptar un planteamiento, aunque sea parcial, que sea puramente capitalista. Y para un capitalista, no puede aceptar un planteamiento que sea parcial de que una cosa que es una necesidad, él no puede hacer negocio. Entonces, claro, bajo ese punto, el centro les quiere decir, oiga, esto me parece bien de la izquierda y esto me parece bien de la derecha. Y hemos descubierto que la gente, en función de sus necesidades personales, se identifica más con una cosa que con otra, pero no porque es una ideología, es por sus necesidades personales. O sea, un minero asturiano es de izquierdas porque necesitaba en su día el apoyo de los sindicatos para no ser explotado. Vale, formula tu segunda pregunta, Javier. Mi segunda pregunta, mira, va centrado al sector de la justicia, y es porque en el programa pues yo he visto que coincidís con la reforma de Pedro Sánchez de poner a los fiscales a instruir causas. Entonces, yo me pregunto si defendéis lo que es la separación de poderes, ¿cómo es que dais el mismo poder a jueces que a fiscales? No, es que eso no es eso. La interpretación que tú haces no es la que nosotros hacemos. Número uno, en España lo que hay es una politización de la justicia a través de una cosa que se llama el Consejo General del Poder Judicial. Y lo primero que hay que hacer es neutralizar el Consejo General del Poder Judicial, porque el Consejo General Judicial es todo lo que hace es la que elige a los jueces y es la que condena a que muchos procesos se queden parados. Entonces, para nosotros la primera fase es despolitizar la justicia. Y para eso creemos que el Consejo General Judicial debe estar formado en un 80% por candidatos elegidos por los propios jueces, no por los partidos políticos. Esa es la primera. En segundo lugar, hay una cosa que es el fiscal general. Vamos a ver. El fiscal general, nosotros creemos que hay un organismo que se llama el Consejo General de la Fiscalía, que es que son los fiscales los que tienen que elegir al fiscal. Yo no estoy diciendo que sean los fiscales los que hagan, no. Yo lo que digo es que el fiscal general no lo debe elegir el gobierno. No. Nada más. No digo que los fiscales generales. Lo que pasa es que los fiscales generales, que ahora tienen una serie de historias, hay un fiscal importantísimo, que es el fiscal anticorrupción, que debe ser elegido también, aparte, independientemente, que entre todas esas cosas tiene el poder investigar a los partidos, cosa que ahora nadie lo hace. Y para eso tiene que ser elegido de una forma independiente. No puede depender de los partidos. Vale, adelante Isaac con la segunda ronda de preguntas. Vale, tengo varias preguntas. Una es en relación a lo que ha preguntado Javier, porque la respuesta que me das, en cierto modo, es razonable, está bien pensado, pero yo le veo un problema. Y es que realmente dentro de nuestra justicia
existe cierta politización ya, es decir, hay muchas familias que son de determinados bandos, que copan determinados puestos y que realmente, además, no cualquiera llega a ser juez, ni cualquiera llega a ser fiscal. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto estamos representando la soberanía nacional cuando elegimos al fiscal general si los ciudadanos no eligen nada? ¿Cuánta gente de origen humilde tiene la capacidad de llegar a ser juez o tiene la capacidad de llegar a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial o fiscal? Bueno, vamos a ver, a ver cómo te lo explico, porque... O sea, es que de la teoría a la práctica le veo un problema. El problema grave que hay es que será juez o fiscal aquel que quiera asumir los procesos que la propia fiscalía o la judicatura ponga. O sea, la gente seguirá teniendo los mismos procesos para ser fiscal o fiscal o juez. El problema es que una vez que eres fiscal o juez, te encuentras metido en un proceso que está absolutamente politizado. Y si quieres ascender, tienes que tragar. Y tienes, como decía Gracia Lupo, marcharte la toga con los barros del camino. Claro, entonces, creo que es muy complicado lo que nos estamos planteando, porque hoy por hoy todos los jueces están politizados. Y tengo varios amigos que son fiscales del Tribunal Supremo y fiscal anticorrupción, y dicen que es de risa, es que les dan las órdenes de que esto se para, y si no se para, no es que acabes en Logroño, con perdón, que es un sitio estupendo, pero cuando tú pidas una plaza no te la van a dar. Está todo politizado. Está todo politizado, está todo totalmente politizado. Ahora bien, el hecho de despolitizarlo absolutamente no quiere decir que sea la panacea. Despolitizar absolutamente quiere decir que la gente se va a seguir agrupando en tendencias, pero es el único camino, pero no estaremos peor, estaremos como uno igual o posiblemente seremos mejor. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que es una barbaridad ahora, para algunos, decir que hay que nombrar al presidente de gobierno en unas elecciones presidenciales a 2 vueltas, en el caso de que haya mayoría es absurdo, porque sería el mismo. El problema no está cuando no haya mayoría absoluta. El problema está cuando realmente las cosas es imposible elegir un presidente. Entonces, estaremos igual cuando haya mayoría absoluta y estaremos menos mal cuando, por lo menos tendremos un presidente que podrá gobernar más o menos, pero tendremos a alguien responsable cuando haya el mercado persa que tenemos ahora. Pues en la justicia pasa lo mismo. Si nosotros elegimos un procedimiento, eso no quiere decir que los jueces van a ser inicialmente puros desde el primer día, pero se iniciará un proceso de depuración. Todo esto, el cambio que estamos planteando y cualquier cambio que se haga, va a durar muchos años, ¿eh? Esto no se arregla con unas elecciones. Vale, me gustaría hacer otra pregunta porque he estado leyendo el programa a fondo y me ha faltado una cosa que no lo he visto y creo que es importante. ¿Qué pensáis de las pensiones? ¿Cómo afrontarías el tema de las pensiones mañana si fueras presidente de gobierno? Bueno, las pensiones hay que mantenerlas, eso está claro. Pero hay que mantenerlas en función de lo que el Estado puede hacer. Vamos a ver, hay 2 temas que uno de ellos que podía salir después, pero que lo quiero anunciar ya porque es importante, es el tema de las rentas básicas. Nosotros creemos, porque luego lo vamos a ver con las pensiones, nosotros creemos que un Estado moderno no puede dejar desamparados a su gente, bajo ningún concepto. Porque es necesario que por lo menos tenga un mínimo. Es cierto que esa solidaridad, nosotros pensamos, no es un regalo, es un salario. Quiere decir que él compensa la solidaridad haciendo algo como puede ser algo que no sea una competencia directa. Es decir, la solidaridad de unos se compensa con la solidaridad de otros. Eso quiere decir que una persona que en su vida ha vivido, aunque haya pagado muy pocos impuestos o que digan que haya trabajado, no es verdad. Porque como mínimo, ha comprado y ha comido. Y ha pagado el IVA. Por tanto, creemos que las pensiones hay que seguir manteniendo un sistema de pensiones que sea digno en función de lo que podamos. Posiblemente haya que bajar las pensiones. Yo soy pensionista. Y es posible que haya que bajar las pensiones máximas. Desde luego, algunas pensiones nos parecen absolutamente descabelladas. Estas pensiones que se han montado los políticos eternas y vitalicias. Pero solo se puede conseguir una justicia si realmente todos nos apretamos el cinturón.
Entonces, lo que no es lógico es que baje las pensiones a las personas de 400 euros. Y lo que no es lógico es que digas que a esa persona de 400 euros no le subes la pensión, pero le estás dando a un señor una renta vitalicia o un salario social de 500 euros. Eso es una barbaridad. Sí, pero realmente estamos ahí no puedes obviar el problema que tienen de fondo las pensiones en España. La pirámide demográfica, el nivel de endeudamiento del país, la situación económica, realmente las pensiones tienen un problema de sostenibilidad importante ya. O sea, hay que cambiar una mochila austríaca o hay que hacer algo para dentro de ya. Cuando se jubile la generación que nació en 1959, salimos a un pensionista cada 2 trabajadores. Es absolutamente inviable. Nosotros apoyamos también una fórmula de mochila austriaca, pero no nos asusta tanto el tema, porque aunque vosotros penséis o alguien piense que los sistemas son inviables, no es verdad. El dinero es ficticio. El dinero no es el valor principal en una sociedad. El dinero se puede hacer. El problema grave es una redistribución justa. Es decir, si yo tengo que ayudar a una persona que no tiene remedio, que no tiene otros recursos, yo sinceramente no debo sobrevalorar a esa persona con otra que ha trabajado y que, bueno, pues ha vivido en este país durante 50 años y ahora está jubilado. O ha sido la mujer de un señor que ella simplemente no ha cotizado porque ha sido ama de casa, ha alimentado a 4 hijos, se los ha educado. Entonces, todo ese equilibrio no es un problema de cantidad, es un problema de sensibilidad y de proporcionalidad. Si hay que bajar las pensiones, que es posible que haya que bajarlas, que se bajen las altas. Yo tengo una pensión alta porque he cotizado siempre el máximo. Recibo esa carta que te dicen que la pensión le correspondería más, pero como está limitado le da esto. Pero posiblemente haya que bajar mi pensión. Pero lo que no veo lógico es que se baje una de 400. Y desde luego, que alguien pretenda bajarlos me parece una barbaridad. Bien, voy a dar ahora el paso a Francisco José Novo para que formule sus preguntas y luego Daniela y finalmente Javier y luego ya entramos al turno de debate. Bueno, sí, lo de las pensiones me parece interesante. Yo creo que, o sea, habría que ir a un sistema mixto directamente, ¿no? Para que no, o sea, un sistema estilo los países nórdicos, bueno, pero por entrar en otro tema, en el programa electoral no lo leí completo, no vi ninguna alusión al tema. ¿Qué opinaría de la legalización del cannabis y del hachís? No, del cannabis en general. Vamos a ver, lo que no se debe confundir es los temas médicos con los temas políticos. Si el cannabis es bueno o es malo, lo tienen que decir los médicos. Mire, peor que el tabaco no puede ser. Y sin embargo, el tabaco está, vosotros que estáis fomentando el consumo de tabaco, pues es malísimo. La pregunta que me hacía hace años un amigo decía, vamos a ver, yo compro tabaco y con eso pago unos impuestos. Y el dinero que yo estoy pagando en impuestos es mayor que los tratamientos de cáncer que están dando a la gente. Estoy pagando más dinero que lo que se está gastando en mi tratamiento de cáncer. La pregunta no era esa. La pregunta es, ¿debe el Estado permitir que la gente se intoxique y ponga en riesgo su vida? ¿Por dinero? Bueno, pues en el caso del cannabis es lo mismo. O sea, si oyes a unas personas te dicen que el cannabis tiene una serie de efectos peligrosísimos a nivel de tal, y otros te dicen que es estupendo para pescar de noche. ¿Qué vamos a hacer? Vale, Francisco, ¿tienes otra pregunta? Le doy el paso a Daniela. Es que no me quedó claro si está a favor de la legalización o no. O sea, yo no ¿cuál sería más allá de lo que digan los medios, o sea, ¿cuál sería su punto? ¿Legalizarlo, dejarlo? Hay ciertas cosas en las que no entramos. Yo no entro, o sea, yo lo dejo en manos de los médicos. O sea, yo no puedo, por ejemplo, los toros no es un problema que yo pueda prohibir o quitar. Los toros es un tema de los que quieren tener los toros y los que no quieren tener los toros. El hachís es un tema de los que quieren fumar y los que no quieren fumar. Pero el problema está en que todo eso tiene que haber detrás un criterio médico razonable, si es bueno o es malo. Que en algunos sitios se concede que un hachís puede tener capacidades médicas y se permite temporalmente, bien. Yo no veo, o sea, como político no tengo capacidad para distinguir qué es bueno o es malo. Bien. Bien, adelante Daniela.
Sí, yo veo que el programa que propone José Manuel, su equipo, es muy bien todo, o sea, estoy totalmente de acuerdo en todo, pero veo que hay un problema primero en lo ético, o sea, para poder mantener, digamos, un tipo de orden, tiene que haber un orden ético. Me parece que si estás en una sociedad como esta, que no hay mucho valor ético, es muy difícil, como por ejemplo, ¿cómo vas a despolitizar la democracia dentro del juego democrático? Es como una quimera, es un poco una contradicción, ¿no? O Sí, sea, dentro del juego democrático voy a despolitizar cuando todo se politiza cada vez más por la misma por el mismo juego democrático, ¿no? Por la no. misma demagogia, como decía Aristóteles. Entonces, eso es lo que yo veo un poco, ¿cuál sería el mecanismo para despolitizar la democracia en sí, ¿no? No, Esa es la pregunta. vamos a ver. Una cosa es que la sociedad tiene que estar politizada y otra cosa es que las herramientas que utiliza la sociedad estén politizadas. Cuando yo digo despolitizar la justicia, la justicia es una herramienta. Los jueces pueden tener su opinión, pero es una herramienta que debe ser neutral para todos. Mientras que despolitizar, por ejemplo, un partido internamente no quiere decir que se despolitice, sino que se libera del hecho de que cada persona puede tener su propia decisión. Uno de los compromisos que tenemos nosotros es que un señor en una provincia puede votar en contra totalmente de lo que dice otra provincia. Uno de los problemas que vamos a tener en los próximos años va a ser el agua. Ya lo tuvimos hace tiempo y en el futuro va a ser tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Un partido que pretenda tener una sociedad, una solución homogénea en el agua es un suicidio, porque posiblemente en una región, por ejemplo como Murcia, pretenderán todos los deberían todos los responsables del agua intentar buscar una solución que va a ser totalmente diferente de los que otros que tienen agua, como puede ser Castilla-La Mancha. Entonces, claro, el pretender, yo nunca entendí por qué los diputados socialistas murcianos votaron en contra del trasvase de Ebro Segura para hacerse la harakiri ellos personalmente. Pero bueno, no defendieron a su gente. Eso es despolitizar la justicia, la sociedad en el punto de vista, que cada uno defienda a su ciudadano. Pero el mecanismo democrático, por lo menos en mi opinión, en mi visión, parece obrar opuesto. Ahora, por ejemplo, los partidos que más venden no son tanto los de centro, sino como los que cada vez se polarizan cada vez más, ¿no? Es como que la gente está empezando como a huirse a los extremos, ¿no? Sí, eso es verdad. Y claro, eso es precisamente parte del proceso dinámico de esa democraticidad, de la demagogia, al fin y al cabo, ¿no? Porque es por demagogia. Entonces, eso es lo que yo veo difícil, combatir eso desde adentro, ¿no? Utilizar a lo mejor algún método gramsciano, una cosa así, para poder Habría, desde adentro, no sé. habría que presentarlo como extremo centro, a lo mejor. No. Ya Vamos a existió el ver. centro radical. Lo que está claro, sí, lo que está claro es que realmente estamos en un camino que tiene muy mala pinta. Porque se están utilizando los agravios de uno contra los agravios de otro y es una locura. Claro, que nosotros planteamos una utopía, porque uno de los artículos que tenemos es que creemos en la utopía. Creemos en que efectivamente todo esto es posible. Bueno, no es posible, creemos en esto, no sabemos si será posible o no. Y nos negamos a renunciar a las utopías. Y pensamos que aquel que no es capaz de imaginarse un futuro nunca podrá conseguirlo. Y si yo me creo una barbaridad enorme que es una utopía, que otros dicen que es una utopía, pero es que es la única manera de llegar un poco a la mitad de esa utopía. Yo quiero intentar, claro, nos encontramos con gente que cada vez que vamos a hablar de algo nos empieza a decir, ¿y vosotros qué opináis? ¿Sois españoles? Pues sí, sois españoles. Pero entonces, ¿este partido de izquierdas es una mierda? Bueno, es un partido de izquierdas. Algunas cosas hace bien y otras cosas hace mal. ¿Y el partido de derechas? Pues es un partido de derechas. Algunas cosas las hace bien y otras cosas las ha hecho mal. Pero los dos son una mierda. Oh, perdón. Sí, existe incluso una equidistancia en ese sentido. Aquí tenemos un miembro del grupo que es el equidistante, que hoy no ha estado, pero que plantea una cosa así, o sea, plantea el no caer en el juego ese extremista de la demagogia. Y sí, es un punto interesante. Lo que pasa es que cómo haces que eso se vuelva políticamente útil. Es como lo que decimos siempre, los libertarios quizá por eso muchas veces buscan una salida, porque ven que la democracia nunca les va a brindar una salida, porque precisamente lo que proponen no es lo que quiere la mayoría, ¿no? La mayoría quiere no trabajar, quiere todo gratis, hacer posible. Pero vamos a ver, es cierto, si yo puedo vivir de un maná eterno, ¿para qué trabajar? Con un maná
maravilloso, no tengo por qué trabajar ni hacer absolutamente nada. Es maravilloso. Yo trabajo y punto. No trabajo, el papá Estado me da de todo, pero eso a la larga, bueno, creemos que en nuestro entorno es inviable y acaba creando un trauma que puede ser muy grave y muy complicado y muy difícil de salir. Vale. Claro, cuando tú estás hablando de que encima tienes que salir a la calle, que eres un partido político que no tiene dinero, que no puedes hacer propaganda, la gente dice, ¿y quiénes apuntan? Pues los idealistas, que son los que van a mover el mundo, ¿eh? Javier, terminas tú con el turno de preguntas y comenzamos con el debate, a no ser que alguien quiera preguntar algo más. Venga, perfecto. Mira, yo te quería preguntar sobre, ya que hablas de la despolitización de la justicia, pues a mí me gustaría, vamos, he hecho en falta en el programa una reforma de la ley de violencia de género, aunque sabes que hay unos juzgados que solo se centran en los hombres, porque la ley de violencia de género persigue al hombre más que al hecho. Entonces, yo te preguntaría sobre ese tema, si vuestro partido, ¿qué piensa sobre el feminismo este nuevo que hay ahora? Y sobre la ley de violencia de género, si la reformaríais, si quitaríais los juzgados de violencia de género, ¿qué haríais? Vale. En principio, nosotros hemos llegado a la conclusión de que los 300 o 400.000 problemas que hay en España, si no somos capaces de resolver los 8 principales, no se resolverá nada. Por supuesto, hay miles de cosas que hay que hacer, pero si no somos capaces de poner a un presidente que tenga ganas de cambiar la justicia no se cambiará. Y si no se cambia la justicia, no se cambiará el tema de la violencia de género. ¿Qué es mi opinión sobre el problema de género? Mirad, yo tengo la sensación que a partir de, no sé, después de Zapatero, después de Pedro Sánchez, que había unas causas por las cuales luchar. Había, por ejemplo, meterse en la democracia, crear un sistema, mejorar la democracia, entrar en Europa, resolver el tema del paro. El problema es que tanto el PSOE como el PP se han quedado sin causas. Ya no saben. Bueno, el PP es que nunca ha tenido causa. Eso de entrada. Pero las izquierdas sí han tenido causas. Entonces, llevan unos años buscando causitas. Una de estas causitas, pero no es solo de España, es a nivel mundial. Las izquierdas, para mí, están muertas. Ya no representan nada. O sea, unas ideologías que se crearon hace 150 años, en un momento en que no existía ni la sociedad civil, ni el concepto de globalización, que ese es otro tema, como ha cambiado, ni lo que estamos yendo hacia una sociedad que es puramente individualista, ha habido que buscarse causas. Y para mí, la violencia de género es una causa que de repente la izquierda se lo ha montado, que es absolutamente injusta, y que la derecha se lo ha tragado, porque como la derecha da igual lo que le digan, no se entera de nada, bueno, la derecha o los PP no se entera de nada, creemos que la violencia de género hay que echarla abajo entera. ¿Por qué? Porque es una violencia, es una justicia de sujeto, no es una justicia general, o sea, es de autor, por decirlo. Si eres hombre, te corresponde esto, y si eres mujer, no pasa nada. Eso es una barbaridad. Hay que echarla abajo entera y crear una justicia de delitos de familia. Porque es así, o sea, no se puede mezclar. Yo estuve hablando hace poco con una de las abogadas laboralistas que más defienden este tema y decía, es que es absurdo. Yo vengo de una frase de un juicio donde el marido se puso a discutir con la mujer, le dio 2 bofetadas a la mujer. Entonces la mujer cogió un cuchillo, le dio 4 puñaladas, la mujer demandó al marido le han caído 5 años de cárcel y la mujer 3 meses de cárcel. Y la que dio las puñaladas y estuvo a punto de matar al marido fue la mujer. Eso es así. Bien, entonces, habida cuenta de que la irrupción de determinados fenómenos o diferentes partidos puede ir escorando el centro ideológico de un país, o que también podemos ver que la ventana de Overton va cambiando conforme se normalizan determinados conceptos, yo creo que sería de rigor que debatiésemos desde un punto de vista filosófico cómo podríamos definir lo que es el centro. A mí me gustaría entender cómo podemos darle forma a algo tan sutil o que no acaba de entender el español promedio como es la definición de centro. Es que la definición de centro, desde mi punto de vista, no existe. El centro no existe. Aunque nosotros digamos unidad de centro, es para intentar descubrir el centro
y sinceramente todavía no lo hemos encontrado, ¿eh? Sería una política pragmática que debe intentar mantener unos servicios básicos fundamentales y a su vez debe permitir una economía de mercado libre. Y claro, economía de mercado y socialismo no encajan. Servicios públicos y capitalismo no encajan. Pero no hay más. Es que para mí el centro es una actitud pragmática que efectivamente además va cambiando porque las necesidades de la gente son distintas. Hoy, y además, hoy estamos en un proceso que para mí es muy importante, es un proceso en que cada vez nos estamos yendo a un proceso de vida individualismo. O sea, el tema de las clases obreras, las clases, las categorías, los consumidores, ya no existe. Ahora existe el individuo. Individuo que, por cierto, está bastante preocupado y sobre todo los chavales jóvenes que yo conozco, pues sí, ahora tienen un montón de cosas, pueden, bueno, vas con uno de ellos y te dicen, bueno, pues ahora me voy a la India porque voy a una ONG a trabajar allí 6 meses. Bueno, yo a los 20 años si me hubiesen dicho que podía ir a la India a trabajar, me hubiese puesto más contento. Pero no sé, pero no podía ir ni a Francia. Pero ese señor también tiene un problema horrible, que es que el de India puede venir aquí. Y la globalización causa pánico y causa inseguridad, muchísima inseguridad. Y al final la gente se dedica fundamentalmente a reafirmarse en su propia historia, y los jóvenes sobre todo, estoy hablando de los jóvenes de 20 años y 25 años, que ya no entienden nada de lo que está pasando, que viven en un mundo en que yo no conocí y que no sé cómo explicarles cómo son. Y esa gente, en este momento, en ese mundo individualista, lo que está hablando es de que quiere participar con un clic en una elección de un cantante. Y quiere participar en política así, pero no se quiere comprometer. Claro, decirles a estas personas que tienen que tomar una opción política es muy complicado. Y explicarles lo que es el centro, la derecha o la izquierda, es que ya es demencial. Un problema ahí también, que en comparación con la generación, digamos, más mayor, José Manuel, que tiene el problema que tienen los jóvenes, que no tienen las posibilidades que tenían, pongamos, los jóvenes en los años 60, 70. Un joven ahora está un poquito condenado, digamos, a estancarse, no tiene esas oportunidades que habían antes. Claro. Es mucho más complejo para la juventud hoy en día, y yo creo que en parte por eso surge esa polarización y ese desencanto, ¿no? Eso que estamos viendo ahora en Estados Unidos, el tema racial, es más que nada un problema económico social, ¿no? Entonces, claro, eso va a agravar, y ahí es donde creo que puede entrar la idea de un centro, pero un centro radical, lo que hablábamos antes, o sea, una radicalización de centro. O sea, entender que ser de centro en un momento dado puede ser antisistema, porque aquí es lo que está empujando el sistema, ¿no? El sistema está empujando a los extremos. Si se admite que el sistema actualmente está locura, sí, claro, somos antisistema. Si se admite que el sistema no es lo que es ahora, sino que debía ser, estamos a favor del sistema. Hoy por hoy no es el sistema, es la situación que tenemos es absolutamente demencial, aquí y en todos sitios. Y yo creo que realmente está pasando a nivel mundial, O sea, cuando yo vivía en España y yo intenté estudiar, pues resultaba que yo tenía un entorno de trabajo y entonces, bueno, podía trabajar porque había algo que hacer. Y bueno, y había gente que lo pasaba muy mal porque no tenía nada que hacer, no tenía estudios, no tenía formación. Hoy los hacen los chinos, todo lo hacen los chinos. No hay nada que hacer. Lo hacen todos los chinos. Y claro, ese es un problema muy grave, muy grave. O si no lo hacen los chinos, lo hace una empresa alemana. O sea, yo me acuerdo que tenía varios amigos que mis padres tenían fábricas. Las tuvieron que desmontar todas. Porque en el momento que se abrió, entramos en la Unión Europea, todo se fue al traste porque no eran competitivas. Pero es que yo creo que ahí entra también un poco el paradigma de cambio de disrupción que estamos viviendo. Realmente las sociedades ya no pueden ser competitivas abaratando el trabajo. En un mundo global solo podemos ser competitivos aportando un valor que esté basado en la innovación, en el desarrollo y en el diseño. Totalmente. O sea, sí. Cualquier otro modelo de desarrollo, francamente, es condenarnos a competir por salarios baratos y por ser un país de gente pobre sirviendo para los ricos. Claro. En un mundo global es así. Entonces, bueno, y con esta pandemia vas a tener desposeídos, vas a tener gente que antes servía para algo que ahora no van a servir para absolutamente nada. Claro, en mi opinión, realmente la gestión del Estado debe plantearse, como dice José Manuel, de una forma pragmática, como se gestionaría una empresa.
y más hoy en día. Creo que la clave es poner a la disposición de los ciudadanos la capacidad de reinventarse a sí mismos, sobre todo a través de la educación y a través de libre mercado para trabajar y para emprender. Y creo que eso es en realidad el centro. En realidad el centro es dirigir un país como se dirige una empresa. Bueno, vamos a ver, nosotros llevamos hace tiempo pensando que estamos en una crisis tecnológica, un cambio tecnológico brutal. Aparte de la globalización, hay un cambio tecnológico brutal. Y ese cambio tecnológico va a echar a muchísima gente fuera del mercado laboral. Muchísima gente. ¿Por qué? Pues porque ha sido sustituido por máquinas o por procesos. Claro, reconvertir a esa gente es muy complicado. Es muy complicado y por eso necesitamos un salario social que la gente tenga como mínimo la posibilidad de vender, aparte de que tiene que estar compensado por algo que funcione. Pero el Estado tiene que promocionar algo porque, os lo puedo asegurar, ni el PSOE ni el PP han entendido lo que es la industria. Por ejemplo, hay unas leyes en estos momentos en España que si tú montas una pequeña empresita, pues puedes ir ganando dinero hasta que llegas a 50 empleados. En el momento que tú pasas a 51 empleados, el Estado se te echa encima a los sindicatos. Bien, 50 empleados es una cantidad ridícula para tener un mínimo departamento de investigación, de I+D, de marketing. No todo es I+D, O sea, coger y decidir que haces una puerta y le intentas dar un tema, por ejemplo, a Andalucía, e intentar venderla en China, porque allí no hay puertas andalucíes y son exóticas, implica tener un departamento de marketing, que no es investigación, que hay muchas cosas que se venden que no es por tecnología, es por estética, o por diseño, o por tradición, o por extrañeza, o por diferencia. Bien, nosotros creemos que como mínimo una pyme tiene que tener 250 empleados. Claro, cuando empiezas a hablar con la gente de Hacienda, te dicen, que eso es muy complicado, porque claro, yo necesito tanto dinero y a partir de 50 empleados hay que machacarlo. Bueno, pues no hay empresas. O sea, las empresas que hay en España son absolutamente insuficientes para hacer el desarrollo que tenemos que hacer. Hay otros países donde es totalmente diferente. Los países europeos en general, la pyme es de 250 empleados. Y eso le permite, pues, tener más cosas. Ser más competitiva. Claro, y porque a base de precio nunca podremos ganar. Pero, sin embargo, tener un hotel que intenta distinguirse porque origina un tipo de diferencia, que es un hotel no a base de borracheras en la costa, pues sigue siendo un negocio. Me gustaría que hablaran también un poquito más Javier y Francisco, que los veo un poco callados, que aporten también un poquito más. A ver si uno de los dos anima. Javier, tú que eres de... Bueno, hombre, es que, a ver, yo tenía sobre todo el tema de los valores y por ahí no te he podido todavía coger bien para que me digas, pues igual que en el feminismo me lo has respondido, yo también quisiera que me hablaras de la educación. Si, por ejemplo, estáis a favor de la separación de sexos, de la concertada, de la pública, de la privada, de la especial que ahora parece que está en riesgo. Pues un poco así. Sí, vamos a ver. Educación, si hablamos de educación. Nosotros creemos que la educación tiene que tener una componente de garantizar mínimamente la educación a la gente que sea básicamente pública. O sea, tiene que haber como mínimo cualquier persona debe tener capacidad de educación. Y además nos gustaría que la universidad fuese gratis. Que la gente pudiese estudiar lo que quisiese sin tener que pasar una historia. ¿Cómo se podía hacer? No lo tenemos claro, pero ese es nuestro objetivo. Ahora bien, una vez que tenemos todo eso, entendemos que hay que dar libertad a la escuela concertada, que por cierto es un invento socialista y creemos que está bastante bien, y a la escuela privada. Y la escuela privada es la escuela privada. No se puede estar diciendo que vas a prohibir una escuela privada, o como está ocurriendo en Cataluña, porque no dan en catalán. Cuando resulta que la mitad de esos gerifaltes en Cataluña tienen a sus hijos en el colegio alemán o en el colegio italiano, porque les enseñan castellano, les enseñan italiano y les enseñan también catalán. Bien, nosotros creemos que la educación
tiene que tener, la educación pública tiene que justificar todo, pero no creemos, por ejemplo, en el cheque escolar. Es una barbaridad. El cheque escolar no sirve para nada. Creemos en la concertada, pero una concertada controlada, claro. Es que ha habido conciertos que han sido desastrosos. Y la concertada tiene que cumplir los criterios de la pública, porque parte se paga con dinero público. Lo de la educación especial, mi mujer es maestra y mi hija es maestra. Y dicen, mi mujer ha tenido experiencias muy dramáticas cuando les decían que hay que integrar a todo el mundo y le metían a una niña ciega de 8 años en una clase con 8 personas. Y los niños decían, es ciega, es ciega. Y la niña de 8 años decía, señora, que yo no soy ciega. Porque son niños. Entonces, no se puede integrar. Todo esto de la educación especial es una barbaridad el intentar, porque un señor que tiene unas limitaciones y tiene unos recursos y necesidades especiales, tiene que estar tratado por especialistas, no por maestros generalistas que hacen todo lo que pueden, pero que no tienen tiempo ni formación. Y todo esto de sacar a un niño de una clase 1 hora, igual que no se puede permitir que un alumno extranjero entre en una clase sin tener ni idea de idioma. Se le tiene que formar primero en el idioma, porque si no es perder el tiempo. No sé si te he contestado. O sea, mi contestación es, creemos en la educación es muy importante, tiene que haber una educación pública muy fuerte, tiene que haber la libertad para que el que se quiera organizar se organice en la educación concertada, porque la organización concertada lo que hace es eliminar un montón de gastos al Estado, y tiene que haber una educación privada libre. Y la educación especial es absolutamente imprescindible, y puede ser pública o puede ser privada o puede ser concertada, eso da igual. Las 3 fórmulas son posibles, porque vuelvo a decir, en el esquema este de la existencia, en el fondo al padre le da igual quién le pague la escuela. Él quiere una buena escuela. Y si en su casa, en su pueblo, hay una pública, una concertada o una privada, y él puede pagárselo, él lo que quiere es una buena escuela. Y que el Estado tiene que supervisar todo eso. Pero nada más. Una cuestión aparte. ¿Vosotros en el partido defendéis lo que es la objeción de conciencia, por ejemplo, a contenidos curriculares como puede ser educación para la ciudadanía o la nueva asignatura de la ley CELA, que es de ética y valores, bueno, es ideología de género? Yo es que vuelvo a decir, lo que está intentando en este momento los partidos socialistas es justificar su propia existencia, en el sentido de crearse unas causas que se justifiquen a ellos. Yo creo que un partido que hay que tener mucho cuidado, mucha limitación en cuanto toca en la moral y la religión de las personas. Y tiene que ser absolutamente neutral. Vamos a ver, yo en parte puedo decir lo siguiente. Pero a nivel personal, aunque intento transmitir esta idea. Yo creo que en el fondo el problema del feminismo es una realidad. Es decir, la mujer históricamente ha sido muy maltratada por la sociedad. Una sociedad machista. Vale. Efectivamente había que hacer algo, y unas mujeres intentaron ya, primero con el movimiento del voto y luego con la liberación de la mujer, intentar cambiar esa situación que es absolutamente necesaria. Claro, el problema es que todo eso se ha politizado y se ha transformado en algo que es una barbaridad, con el problema además que ha metido a los gays, las lesbianas por medio, que son enemigas totalmente de los movimientos separatistas, y se ha organizado un zipizape de mucho cuidado, pero todo es una discusión artificial. No creo que los movimientos en esto de liberación femenina intenten mejorar la condición de la mujer. No lo intentan, porque su objetivo no es ese. Y bueno, y luego te encuentras la sorpresa tremenda que de repente llegas y Podemos, que es un partido que se supone feminista, prácticamente está legalizando la prostitución y diciendo que es un derecho de los hombres, pues claro, te quedas asombrado. Me gustaría que participe un poquito más, Francisco, insisto. No, estoy escuchando, gracias. No, para entrar en temas así más espinosos y económicos, la reforma laboral, por ejemplo, ¿usted qué opina? ¿Que habría que volver atrás y al sistema, creo yo, fallido que tenía el PSOE y el anterior, o seguir como está, ir hacia una mayor liberalización? O sea, que es lo que hay en todo el mundo, ¿no? En el sistema europeo es mucho más libre, digamos, la contratación y todo. Vamos a ver, aquí estamos sometidos a 2 grandes dinosaurios y además una ley absurda.
Veréis, de lo poco que queda en este momento en la legislación laboral del franquismo, es que el franquismo, cuando establecía su patria, Estado, familia y sindicato, daba a determinados sindicalistas un papel especial. Cuando se inició la transición, se consideró que ese papel especial, ese interlocutor válido del sindicalismo, iba a ser comisiones obreras y UGT. O sea, en estos momentos, cuando hay que hacer una reforma laboral, hay que hablar con comisiones obreras y UGT, que están absolutamente, evidentemente, politizados. Y despreciando a otros sindicatos como son CESIF, USO, el ASTV, un montón de sindicatos. Claro, hoy por hoy es absolutamente necesario hacer una reforma laboral todavía en mayor profundidad de la que se ha hecho ahora. Es así. Pero todo eso no lo tienes que hacer ignorando que lo que tienes fuera es lo que hay. O sea, tienes que saber que tienes que crear un programa parecido al salario mínimo o al salario tal, que no sería salario mínimo, sería trabajo mínimo, para que la gente pueda vivir. Pero nosotros somos partidarios absolutamente de profundizar. Bueno, da igual. Si es que no somos nosotros, es que nos lo va a imponer la Unión Europea. Si va a poner dinero por medio, está dispuesto a que trabajemos. Y para sí, eso, además, ese es un punto muy importante de los que ustedes llevan en su partido, que es el compromiso con la Unión Europea. ¿Cómo han vivido desde la formación que encabezan el Brexit y el euroescepticismo que se está generando dentro de España y el temor a los hombres de negro? Vamos a ver, yo y nosotros decidimos que la oportunidad perdida que tuvo este país fue cuando Rajoy se negó a que fuésemos intervenidos porque estábamos a punto de ser intervenidos, ¿no? Y se puso tal, y claro, como no, tú solo puedes intervenir cuando alguien de dentro te abre la puerta. Si te cierra, no. Ese fue el momento peor que hemos tenido. Debíamos haber sido intervenidos entonces y ahora estaríamos cambiando totalmente distinto, porque dentro no se iban a cambiar nada, no se va a cambiar ni la justicia, ni se va a cambiar la educación, ni se va a cambiar la sanidad, no se va a cambiar. Y no se puede permitir que de repente los gastos en sanidad dependen del cacique de turno en cada autonomía. Eso es una barbaridad. Claro, entonces, nosotros somos absolutamente europeos y creemos que tarde o temprano Europa tendrá que entrar aquí y nos tendrá que poner las pilas y va a llegar cuanto antes sea mejor. Sí, pero de alguna forma eso no se podría interpretar como una pérdida de soberanía del país, o por el contrario ustedes entienden que hay una patata caliente como es el gasto de las pensiones que lo hemos mencionado antes, o determinados excesos que generan déficit fiscal que los diferentes partidos se lo van pasando entre ellos porque saben que sería muy impopular recortar ahí. Claro, porque mira, te voy a contestar lo más sucintamente. Aquí se discute la soberanía española o la soberanía europea. Yo soy partidario de la soberanía europea. Es decir, yo no creo que nosotros podamos sobrevivir como nación independiente y autóctona. Solo podremos sobrevivir como unión poderosa que será la Unión Europea. Hoy por hoy, lo de España es un reino de taifas absurdo que no coincide ni en la soberanía. Plantear que la soberanía de Cataluña es distinta de la soberanía española y la soberanía española es distinta de la soberanía europea es un disparate. Realmente la única soberanía que va a quedar en el futuro, tanto legal como ya, porque eso es el único futuro que tenemos, es la soberanía europea. Por tanto, yo no considero en absoluto vital la soberanía española, me parece una barbaridad. Si ya hemos renunciado a ella hace mucho tiempo, no existe la soberanía española. Bien, se podría abrir un bloque de debate que sería de cómo la sociedad civil puede actuar de contrapeso para los otros poderes o de hasta qué punto el judicial tiene independencia, que ya lo hemos tocado antes por encima, con que el Consejo General del Poder Judicial sea nombrado por políticos. Entonces yo les quiero preguntar qué prefieren abordar. Adelante, Isabel. A mí me gustaría proponer una cosilla, porque yo he estado viendo en el programa y me falta la parte económica. Es decir, sí, hay muchas propuestas, pero no veo un plan económico. Quiero decir, ¿dónde vais a recortar? ¿Qué vais a hacer? Por ejemplo, hay una cosa que en el aspecto económico que me preocupa. Las infraestructuras que no están utilizadas. Por ejemplo,
España está llena de polideportivos, radiales a Madrid, kilómetros de AVE, aeropuertos fantasma. Eso cuesta un montón de millones a las arcas públicas, tanto en amortización de la inversión como en mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues, sinceramente, capearlo como podamos. O sea, hoy, no, te lo digo sinceramente, o sea, se han hecho unas barbaridades enormes que no funcionan y hay que capear pero da igual, ese no es el problema. O sea, os juro que el dinero no es el problema. El problema es la capacidad de decidir. La capacidad de decir, mientras no tengas a nadie... Vamos a ver, ¿cómo puede un presidente en estos momentos de España discutir con alguien de una comunidad que es la responsable de unas infraestructuras, sabiendo que si se le dice que no, su puesto como presidente está en peligro? ¿Cómo puede cerrar un aeropuerto? ¿Cómo puede...? No, al final es la justicia la que los cierra. Porque el gobierno hace años que dejó de tener capacidad de decisión en muchas cosas. Entonces, hay que capear el temporal como podamos. Ahora, mientras no tengamos a un presidente que pueda decidir, que tardaremos mucho, si es que se cambia el artículo 99 de la Constitución. Si no se cambia el artículo 99 de la Constitución, pues bueno, seguiremos así. Lo que pasa es que los hombres de negro estarán muchísimo más tiempo y el monigote de turno que esté elegido por los partidos fantoches estos, porque seamos sinceros, yo no veo una mayoría absoluta de nadie en los próximos 20 años. No. De todas formas, al respecto de eso, se podría mencionar que el centro ahora mismo está en su peor momento posible, porque hemos visto como con la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero y otras cosas que han venido sucediendo desde entonces, seguramente como reacción a esto mismo, pues la sociedad española se está posicionando, radicalizando y digamos que el guerracivilismo está un poco de vuelta, o al menos yo percibo eso en la sociedad. Totalmente de acuerdo, sí. Oportunidad para el centro. También puede ser, porque puede que un nuevo centro pueda ser interesante también para los que sienten que falta eso, ¿no? Mira, nosotros lo que planteamos es un movimiento en que nosotros queremos ser conscientes con nuestra propia forma de pensar. Y estamos con gente que creemos en algo. Es decir, si creemos firmemente en una idea, la podemos defender. Y no nos preocupa si vamos a llegar al gobierno o no. No nos preocupa que la gente no piense que tal. Estamos muy preocupados porque hay un radicalismo. Creemos que la única solución es evitar este radicalismo. El radicalismo durará lo que dure el dinero, Os puedo asegurar que en el momento que entre Europa se acabó el radicalismo. Vamos a ver, es absurdo. Que ese radicalismo lo tienes también en Europa. Ahora mismo los partidos identitarios están más fuertes que nunca, los partidos de nueva izquierda están más fuertes que nunca. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo. No, están en este momento, es un momento de mucha propaganda, pero es un castillo de humos. Mira, partidos identitarios. Yo te puedo asegurar que estoy hablando con gente que está en Cataluña y están muy preocupados. ¿Por qué? Porque la generación joven, estoy hablando de gente de 16 y 17 años, y en Galicia igual, no sé si eso lo estarás de acuerdo conmigo, pero me lo están contando. La gente lo que vive es de Netflix, los chavales jóvenes viven de Netflix, de HBO, de las series, y eso se llama castellano. Y lo que ocurre es que la gente joven empieza a pensar que los idiomas identitarios en los cuales se han basado bastantes propuestas de nacionalismo, ya no es una cosa de viejos. O sea, para mí el problema del catalán es una cosa de 20 años. Es que no me has entendido. No. Con identitarios me refiero, por ejemplo, al Frente Nacional de Marine Le Pen. Bueno, yo creo que... El movimiento Pegida en Alemania, en toda Europa. Esto lo que quiere decir, Aixa lo que está diciendo es que España buscar Europa a través de España cuando Europa no se busca ni a sí misma ya, ¿no? Claro. ¿Quién está gobernando en Italia ahora mismo, por ejemplo? Pues tenemos a un Matteo Salvini que está gobernando hasta hace nada, tenemos un movimiento 5 estrellas. El Brexit y todo lo demás. Claro, en Inglaterra tenemos a UKIP, en Austria tenemos al partido también austríaco radical, ¿cómo se llama? En Bulgaria también está el Víctor Orbán. Quiero decir, ¿hasta qué punto? Bueno, el lobo no es como lo pintan. Víctor Orbán yo creo que se ha generado una imagen muy negativa de él en la prensa española,
Pero yo, por ejemplo, cuando estuve en Budapest hace un par de años en enero, todo el mundo lo quería muchísimo y redujo el gasto público, reduciendo el número de parlamentarios. Ha conseguido que en Budapest, la capital, bueno, en Pest, que sería la capital financiera, se generen muchos negocios, ha traído mucha inversión extranjera. Entonces, también muchas veces, a lo mejor, se busca estigmatizar a determinadas ideas políticas con el término extrema derecha, pero vaya, a mí la impresión que me dio es que el lobo no es tan fiero como lo pintan. Yo no uso extrema derecha, yo no los calificaría de extrema derecha, los calificaría de identitarios. Sí, identitarios tal vez sí. Lo más cercano que tenemos en España es Vox a eso, digamos. Pero bueno, no, Vox es como si el Frente Nacional de Marine Le Pen lo hubieran montado Pepe Gotera y Otilio. Sí, es así, es así, sí, es así. Yo creo que, perdón un momentito que en este tema yo simplemente tengo que decir una cosa. Lo que sí hemos vivido en los últimos 20 años es un fracaso total de dos corrientes imperantes en Europa. La socialdemocracia ha fracasado, económicamente ha fracasado, y el grupo popular o grupo centrista de Europa no ha sabido entender de qué va el tema. Y en ese revuelto han salido muchas cosas, como está pasando en España. En España, ¿por qué hay partidos ahora hasta en Teruel existe? Pues porque la gente veía que nadie respondía por sus necesidades. A mí no me parece mal, esos partidos pequeños a mí no me parece mal, porque dentro de por lo menos defiende, o por lo menos en teoría defiende lo que es esa porción de lo que sea, de provincia, o sea, no me parece. Yo no les critico. Yo digo que la razón por la que han surgido es porque que se han sentido absolutamente desprotegidos. Y desprotegidos en sentido los húngaros, los polacos, los belgas, parte de los belgas han sido desprotegidos por la Unión Europea, que era una máquina que no les entendía. Y en España pues, también hay gente que se siente muy desprotegida por la Unión Europea. Bien, ese es un tema que tendremos que aguantar, porque tenemos Unión Europea para mucho tiempo, y si aquí llueve, fuera caen chuzos de punta. Yo la lectura que hago... Sí, adelante, Isaac, no, habla tú. ¿Tú crees que se puede generar realmente un Estado europeo sin crearse una conciencia europea nacional? Es decir, realmente cuando yo me siento en una mesa con un francés y un alemán, son franceses y son alemanes, y no nos sentimos europeos ni nos vemos a nosotros europeos porque ni tenemos una lengua común, ni tenemos en realidad una historia común, ni tenemos instituciones comunes más allá de las de tipo económico, pero en última instancia no tenemos unos derechos laborales comunes, no tenemos, con lo cual, ¿hasta qué punto, sin generar ese sustrato cultural que da lugar a una nación, podemos convertir a Europa en un Estado? Pues muy sencillo. Los no europeos se morirán y saldrán una gente joven que no entenderá que eran las naciones antiguas. O sea, un amigo mío, su hijo ha estado en Londres. El tema del Brexit, lo de Londres ha sido terrorífico. La gente joven, inglesas de toda la vida, querían seguir siendo europeos. Bueno, si eso se lo dices a Margaret Thatcher hace 20 años, los hubiese fusilado. ¿Así? ¿Qué ha ocurrido? Hay un cambio generacional, pero es como... Yo puedo decir en un sitio que el Partido Comunista está muerto. En uno de los artículos hablamos que las izquierdas están muertas. ¿Quiere decir que no va a haber comunistas? No, el señor que ha sido comunista toda su vida morirá comunista y vivirá comunista, pero cuando se muera no habrá otro comunista o habrá menos comunistas que le sustituyan. Yo creo que muchos de los franceses de los que nos vemos ahora, tu nivel, tu edad, hemos vivido antes. Conocemos un mundo anterior a la Unión Europea. Dentro de 10 años, lo que salgan dentro de 10 años, los niños que nazcan dentro de 10 años, nadie les contará, y que dentro de 20 años, estamos hablando de 20 años, tendrán 10 años, y dentro de 30 años tendrán 20 años, dentro de 30 años, esos chavales de 20 años no sabrán lo que era Francia y Le Grandeur, ni España y el Quijote, bajo ese punto de vista, entenderán solo lo que es Europa. Pero eso requeriría como un proyecto de ingeniería social, por así decir. No, es simplemente un cambio generacional. Si es que es lo que hay, es lo que hay.
Lo que yo Es la, quería... es la interpretación biologicista del crecimiento cultural. O sea, realmente las sociedades, conforme evolucionan en complejidad, necesitan infraestructuras más grandes para organizarse. Es como la naturaleza, pues pasamos de seres unicelulares a pluricelulares y de ahí a tejidos especializados para combinar seres más grandes. Pues lo mismo. Realmente sí es un planteamiento interesante. Lo que pasa es que yo tengo la duda de si sin haber un vehículo de un idioma común, creo que, en mi opinión, lo que crean las naciones es un idioma común, pero también enfrentarse a enemigos de forma conjunta y vencerlos. Vamos a ver, mira, yo te voy a contar lo siguiente. Yo ahora entro en una página web que está escrita en indio y Google me la pasa ya a castellano. Directamente. No tengo que traducirla. Vale. En estos momentos yo ya he hecho pruebas con Skype, un señor hablando en un idioma y yo hablando en otro y más o menos se funciona. Yo creo que de aquí, bueno, parte de los vídeos que hacemos nosotros, que tenemos una voz horrible, los hacemos con sintetizadores de voz que dan una calidad estupenda de voces. Y tenemos 6 voces y se hacen preguntas entre ellos. De aquí a 20 años, a ti te podrán bueno, la prueba esa de decir un idioma común, pero si los chavales dentro de 10 años no van a tener que aprender idiomas, si le hablarán al teléfono y el teléfono les contestará en chino o japonés, la barrera idiomática desaparece. Bien, yo la lectura que saco, lo que comentábamos de la socialdemocracia, es que como de alguna forma el ser humano tiende a buscar estabilidad, los partidos políticos perciben esto, perciben que la gente generalmente, por más que nos estemos polarizando, se identifica con determinadas cosas que son aceptadas por consenso, pues estos mismos partidos derivan en un consenso socialdemócrata. Y al final hemos podido ver cómo el PSOE o el PP, siendo, por así decir, dos caras opuestas, al final tienen muchos puntos en común y te defienden el estado de bienestar y te defienden una serie de cosas que van de la mano con la socialdemocracia. Entonces, yo no sé hasta qué punto la socialdemocracia va a fracasar o va a ser sustituida por otra ideología o por otra forma de entender cómo debe organizarse el Estado, porque la mayor parte de la sociedad asumen como derechos los propios mantras de la socialdemocracia. Bueno, yo es que no tengo la menor duda. La socialdemocracia europea ha funcionado cuando Europa o los países europeos eran potencias industriales que podían vender en todo el mundo, pero les ha surgido una serie de competidores como pueden ser China o como China fundamentalmente y están saliendo otros y entonces ha dejado de ser esa industria. Cuando el 80% de las cosas que se venden en Europa tienen al menos un componente fabricado en China, ha perdido gran cantidad de esa capacidad. Bien. Eso, que se ha significado en pérdidas de empleo, aunque no en pérdidas de negocio, es lo que ha hecho fracasar la socialdemocracia. La socialdemocracia está muy bien para un entorno cerrado y que tenga predominio sobre los demás. Es decir, que sea tecnológicamente potente y económicamente importante. En el momento que pierdes una de esas cosas, la socialdemocracia no es capaz de mantener las expectativas de sus propios habitantes. Esa es mi opinión, pero puedo estar equivocado. Uh-huh. Bien, chicos, ¿qué os parece si damos paso a las conclusiones o queréis preguntar alguna otra cosa? No, Más que preguntar, me ha quedado muy claro, me ha gustado mucho la conversación con José Manuel, me parece una persona muy sabia y le he pasado muy bien, no tengo más preguntas de momento, a ver si no sé, a lo mejor alguno hace que me surja otra pregunta. Javier o Francisco, que han hablado poco. No, yo estoy cubierto, o sea, con las opiniones que me ha comentado, estoy cubierto. Uh-huh. Isaac. No, estoy bien. Podemos ir a conclusiones si quieres. O si queréis abrimos otro debate, si se os ocurre. Yo creo que se va a alargar mucho, en todo caso, si no hacemos otra entrevista otro día con José Manuel. Sí, porque otro miembro nuevo de la pandilla tenemos, así que... Había un punto que nos lo hemos dejado en el tintero, que era el de la inmigración, pero claro, igual con eso nos extendemos otra media hora, una hora, porque es un tema muy complejo. Como son ya las 12, yo empiezo a bostezar.
Es buena hora para dormir. Bien, perfecto. Entonces, José Manuel, si quieres, ya te tuteo, si quieres empezar tú con tu conclusión. Bueno, mi conclusión es simplemente somos un proyecto muy ideológico, muy utópico, por decirlo así, que poco a poco vamos creando gente, que vamos creciendo, basado simplemente en que hemos planteado que la sociedad que hay ahora, que la sociedad que hay ahora no se parecerá en nada a la sociedad de dentro de 20 años. Y que dentro de 20 años hay cosas que ahora se ven que son imposibles de hacer. Y que los partidos políticos tienen que cambiar radicalmente. Nosotros planteamos un tema de estructura política y que sobre todo la sociedad tiene que cambiar y tiene que adaptarse. La sociedad no quiere cambiar por las buenas, no cambia a la fuerza. Eso es unidad de centro, es un grupo de reflexión sobre lo que puede ser. Se creó así y así estamos haciendo una nueva generación de partidos políticos donde las cosas no están basadas en ideologías ni en dogmas, sino en la libertad personal de las personas, basada en sociedad civil y que entiende que los dos puntos importantes es que el futuro de nuestros hijos no se parece nada a lo que nosotros tenemos ahora, aquí y en cualquier sitio, ¿eh? Isaac. Pues nada, poco más que añadir. Darle las gracias a José Manuel por su participación. Ha estado muy entretenido, ha sido muy agradable charlar con él y espero que venga en otra ocasión a compartir con nosotros. Hombre, si os soportáis las palizas que os pego, encantado. Vale. A lo mejor la próxima vez que venga José Manuel te atacamos entre todos, no sé. Hemos estado muy mansitos y hemos disfrutado mucho. La siguiente vez no seremos tan amables, ahora te estamos cogiendo el pulso. Sí, es como bueno, con vale. el primer round del boxeo, que te tiras manos, pero solamente es para marcar distancias, ¿no? Vale, pero nunca habrá una confrontación. ¿Por qué? Porque yo soy relativista. Es decir, uno de los problemas graves que hay es que creemos que no hay verdades absolutas. O sea, hay lo que es verdad, lo que tú crees que es verdad, aunque sea mentira. Con lo cual, yo no puedo rebatir tus ideas si tú crees finalmente en ellas. No discuto. O sea, mi teoría es bastante relativista en muchos aspectos. Y el partido es relativista en todo eso. Por eso no creemos ni en derecha ni en izquierda. Creemos en que las cosas tienen que hacerse bien. Pero nada más. Por eso pelear poco. Muy bueno. Estupendo, muy bien. Entonces la siguiente vez no vengo con la espada. Bueno, yo sacaré el boomerang, te lo advierto, ¿eh? Nada, es una chanza. Bueno, Javier, ¿quieres agregar algo? No, yo muy contento del debate y las valoraciones y bueno, este partido yo no lo conocía y has explicado bastante bien lo que conlleva. Muy agradecido por ahí. Bueno, Todos estamos agradecidos. Vale, pues yo estoy muy agradecido por vosotros y ha sido una charla muy agradable, ¿eh? Estoy un poco congelado en la imagen, no sé qué es lo que ocurre, pero... Lo que sí que querría hacer hincapié en las conclusiones es que los últimos acontecimientos me tienen un poquito preocupado. Y voy a hablar mi preocupación va un poco por lo de matar a Montesquieu. Porque he visto una serie de cosas que no me han agradado demasiado, como cuando Dolores Delgado en el anterior gobierno destituyó al abogado del Estado que llevaba el caso del 1 de octubre. Me preocupa también que hayan destituido al jefe de la UCO. Me preocupa que destituyan al número 1 de la Guardia Civil, el general de los Cobos, o que hayan destituido al número 3. Yo estoy viendo bastantes cosas que me parecen pues una intrusión del Ejecutivo en el Judicial, pues que es una aberración. No acabo de entender muy bien cómo es posible que tengamos una sociedad que es capaz de manifestarse porque en Estados Unidos un policía mata a un negro, pero que de forma pues totalmente temeraria, por omisión, ve que todo esto pasa y actúan con desidia, no hace nadie nada. Y me preocupa bastante. Entonces me interesa saber que la gente cuenta con otras alternativas más allá del Partido Socialista Obrero Español, que creo que está interviniendo la justicia de una manera pues espantosa. Y como digo, pues eso, la verdad que me quita el sueño. Me quita el sueño porque se está pareciendo bastante esto una tiranía. Okay. Totalmente de acuerdo. Es una preocupación muy seria por mi parte también. Sí, estamos todos bastante preocupados por la deriva de los acontecimientos. Sí. Sobre todo por la desidia de los ciudadanos. Bueno, y si habláis con un fiscal del anticorrupción del Tribunal Supremo, que son vecinos míos, ellos más que preocupados están aterrorizados. No me digas. No, eso no es que bomba. No es para menos, porque las prácticas mafiosas e intimidación contra jueces y fiscales, pues
Bueno, es que ya de entrada que la que fuera ministra de Justicia se encarga ahora de ser la fiscal general del Estado, cosa que no se veía desde los 80, que una persona pasase del Ejecutivo al... Pero bueno, esos son los tiempos que nos han tocado. Pero no os asustéis, no ha cambiado nada. Con el PP da igual, ¿eh? Además, lo más grave es que es lo que dices tú, Miguel. No está la gente en la calle. O sea, no es ni siquiera noticia. O sea, en un país normal, en una democracia sana, estaría ocupando las portadas de todos los medios de comunicación. O sea, realmente estamos en el punto de que arriba desnudo. Lo que hemos hablado un montón de veces. Aquí arriba desnudo y no pasa nada. Pero Isaac, los medios de comunicación, el 95% los controla el gobierno. Sí, está ¿Qué vas claro. a ver? Y las licencias. Pues controlan la opinión pública, van a controlar probablemente la justicia, que es el único pilar que queda, y es la lo que educación. dice Miguel, una tiranía. Y la educación. Sí. De hecho, yo tengo un vídeo hablando de ello y no ha interesado a la gente. O sea, entonces un vídeo criticando la última ocurrencia feminista de llamar matria a la patria, y eso sí tiene muchas visitas y la gente lo ve. Hablas de cómo intervienen en el Poder Judicial y la gente parece ser que no le interesa. Con lo cual yo creo que la sociedad es absolutamente cómplice y ha hecho en falta una sociedad civil que haga de contrapeso pues al gobierno. Yo entiendo que en cualquier país pues la gente sabe defenderse, porque lo que decía Churchill, ¿no? Que el precio de la libertad es de estar dispuesto a defenderla. Y aquí pues... Bueno, yo os puedo asegurar simplemente que también hemos tenido experiencias muy amargas. Por ejemplo, hemos pensado que la gente se movilizaría en la lucha contra la corrupción. Creamos un programa específico para pequeños ayuntamientos, que es donde existe una corrupción importante. Creamos un programa para que cualquier ciudadano que quisiese pudiese ver los gastos del ayuntamiento, y no interesó a nadie, ni a los ciudadanos. Y cuando nos fuimos a las elecciones, al final se votó a una chica de Ciudadanos que ya había anunciado que al mes siguiente se marchaba de ahí y que no dejó sustituto. O sea, la verdad es que hay unas motivaciones que creíamos que debían ser importantes, como es la corrupción, el tema de la justicia. La gente está absolutamente inmunizada ante ello. No va a reaccionar. Lo hemos normalizado. Sí. Se ha normalizado. Una pregunta. ¿No veis capaz al vicepresidente del gobierno, el Coletas, que está armando, o sea, está tentando a Vox o a cualquier movimiento para dar un golpe de Estado él desde dentro? No se atreverá. No se atreve. Mira, hay dos problemas. El primer problema creo que es que un golpe de Estado no saldría bien. La gente se tira a la calle, el ejército se tira a la calle, las fuerzas de seguridad de Estado no se lo iban a consentir bajo ningún concepto, y iríamos a una guerra. Iríamos a una guerra que no podemos financiar, y en un país lleno de abuelos. Yo no veo a este país liándose a golpes de gallato por las calles. Porque lo que son las balas y la gasolina tenemos para 15 días. Qué buen punto. Sí, ya no tenemos las reservas de oro que teníamos. No hay dinero. Deuda. Y es que encima ni siquiera tenemos los huevos que teníamos antes de hacer la navaja. O sea, vamos a ver, que la gente ahora se ha vuelto muy cómoda, que somos un país de gente mayor. Aquí, como mucho, te pueden tirar un geranio. Pero te recuerdo, Isaac, que la propia gente joven era la que pedía que se interviniese la justicia. Y yo lo he visto sobre todo a raíz de la sentencia de la Manada, con aquello de que protestaban porque el veredicto social no coincidía con la sentencia de unos jueces que tenían experiencia en estudiar las leyes, que habían estudiado las pruebas, que tenían una formación. La gente joven lo que pedía era pues el fin del patriarcado, porque se supone que vivimos en una sociedad, en un modelo socioeconómico sustentado en la opresión a la mujer, que la justicia es patriarcal. Miguel, pero esa gente joven luego se hace mayor. Pero yo veo una juventud, a lo mejor yo es porque tengo 29 años, pero yo lo que veo, sobre todo la generación que viene después de la mía, es que están absolutamente ideologizados y que simpatizan demasiado bastante con las tiranías. Pero escúchame, eso es, hay una frase que dice que ser de derechas con menos de 20 años es no tener corazón, y ser de izquierdas con más de 20 años es no tener cabeza. Pues yo creo que eso es un poquito lo que les pasa ahora a la gente. Lo que pasa es que todavía se ha elevado el rango de edad, ¿no? Como que nos hemos niñado un poco más. Pero en realidad, esa gente luego tiene responsabilidades, se compra un coche, tiene una novia, quiere tener un sitio donde estar a solas con su novia,
estando solas con su novia se quedan embarazados, tienen un niño, tienen responsabilidades y de repente un día se descubren que ya no les interesan radicalismos ni populismos, que lo que quieren es un coche monovolumen y un seguro de hogar, ¿me entiendes? Sí. Chicos, yo os voy a tener que dejar. Sí, yo creo que también porque ya es tarde, pero José Manuel, yo creo que es el sentir de todos, un placer haberle tenido aquí, muy agradecidos por su presencia y cuando quiera, pues es bienvenido aquí. Cuando queráis vosotros, ¿vale? Venga, José Manuel, pues estamos aquí. Con placer. Un abrazo enorme a todos, yo me despido también. Venga, hasta luego. Venga, cuidaros. Adiós. Hasta ahora.